Contratas al mejor vendedor de tu equipo de España. Excelentes resultados, buenas relaciones con clientes, los números no mienten. Lo envías a México y fracaso total. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cómo es posible que la misma persona, con el mismo conocimiento, cruce el charco y le vaya todo al revés? Soy Pau Valdés y en este episodio hablamos con Wenceslao Vives. Él es el vicepresidente en LATAM de Teldat, empresa española líder en soluciones de conectividad y ciberseguridad que opera internacionalmente. Hablamos de por qué los perfiles comerciales españoles fallan en Latinoamérica y las 3 estrategias que han utilizado y testeado para poder abrir mercado en diferentes países. También tocamos el impacto de la IA en empresas tecnológicas y cómo Wenceslao ve que el hecho de tener un doble de productividad no significa despedir empleados. Y con esto ya te dejo con Vences. Hola Vences, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás, Pau? Buenos días. Buenos días. Bueno, buenos días para ti, buenas tardes para mí, O sea que estás en México y estoy en Barcelona. Y muchísimas gracias por este ratito aquí con nosotros. Tengo muchas ganas de poder tocar los temas de los que vamos a hablar hoy. Pero antes me gustaría poder hablar un poco de tu empresa. Me gustaría que nos explicaras qué es lo que hacéis en Teldat y también qué es lo que haces tú en México. Muy bien. Teldat. Teldat es una empresa de telecomunicaciones y ciberseguridad. Nosotros desarrollamos productos para grandes empresas para que puedan conectarse. Hacemos temas de routing, switching, de Wi-Fi, para que una gran empresa, una gran corporación AAA pueda conectarse y que sus empleados puedan trabajar. Y además las securizamos. Aseguramos que tengan todo lo que necesitan para estar seguros. Ciberseguridad como firewalls, ZTNA y una serie de productos que evitan que les roben información, les roben dinero y ese tipo de cosas. ¿Y qué hago yo en México? Pues expandiendo la tecnología, expandiendo la empresa en América. Bueno, precisamente es de lo que quiero hablar en este podcast. Quiero hablar de estos aprendizajes que tú has vivido en este proceso de expansión de la compañía. Me gustaría comenzar a hablar del factor humano, de los retos que has vivido en este ámbito, en cuanto a lo que es la contratación de personas, cuáles son tus aprendizajes y a ver qué nos puedes compartir. El factor humano, bueno, lo primero que creo que te puedo decir es que el factor humano es algo que no se estudia, no es algo que lo que estudies lo puedas aplicar fácilmente, sino que la mejor manera de aprenderlo es con la práctica. La experiencia es lo que hace el éxito en el factor humano. Eso es muy importante. Y sobre todo cuando estamos hablando de un factor humano multipaís. Las reglas de factor humano en un país, a mí lo que me ha ocurrido es que no aplicaban en otro país. Las personas que yo contrataba en España, las personas que ves que son muy exitosas en España, las contratas en otro país y no son tan exitosas o no les funciona. Y sobre todo cuando te metes a skills más, vamos a llamarle más humanos y menos técnicos. Cuando hablas de personas con skills más técnicos, pues puede haber unos patrones más similares, pero cuando tú vienes a un país nuevo, en este caso hablamos, por ejemplo, de México, tú contratas, lo primero que tienes que hacer es contratar una fuerza comercial potente. Nuestra empresa es una empresa del sector, vamos a decirle así, B2B, o sea, nosotros trabajamos con grandes empresas, nuestros clientes son las empresas más grandes de cada país, por lo general, y esas empresas necesitan una garantía, prácticamente te diría que humana, y una relación y un entendimiento muy potente. Por tanto, la fuerza comercial tiene que ser muy cercana y muy potente para tratar con esas empresas. Cuando yo llegué y contraté a comerciales similares a los de España, pues en México no funcionaron. Mismos perfiles, mismas personas, casi te diría, pues aquí no funcionaban. Y dices, ¿por qué? ¿He hecho mal? Pues tienes que empezar a entender que cada país tiene sus relaciones y las relaciones es entre personas, pues necesitas entender las personas correctas en el país correcto. Pues danos un poco de luz, por ejemplo, en México, ¿no? O sea, ¿qué diferencias hay? O sea, llegaste, empezaste a contratar perfiles que hubieses contratado en España, no te funcionan. ¿Cuándo empiezas a darte cuenta de que este perfil que tú contratabas no funciona? ¿Y qué perfil tienes que contratar y qué diferencias hay? No, a ver, la manera de darte cuenta que algo no funciona es con el fracaso. Cuando tú contratas a una persona y no te funciona, contratas a otra persona y tampoco te funciona, entonces dices, no, pues algo estoy haciendo mal, algo no he entendido. En este caso, pues, ¿qué es lo que no entendías?
En España tú puedes contratar, hablando en este caso específicamente cuando contrato a gente del sector comercial. Tú contratas a un perfil comercial, lo que estás contratando es alguien que definitivamente tiene que ser alguien estructurado para poder dar seguimiento y atención a un cliente, alguien extrovertido para poder ser capaz de expresar ideas y de expresar sentimientos a los clientes, y alguien muy incisivo y con conocimiento de lo que habla. O sea, alguien realmente con entendimiento. Y eso en España te va a funcionar casi para cualquier ámbito. O sea, eso es difícil que no te funcione alguien que cumpla todas esas características. Cuando tú vienes, por ejemplo, a México, pues a lo mejor esas características no te funcionan. Dicen, oye, pues es un tipo, la verdad, es extrovertido, simpático, cae bien, sabe lo que habla y es relativamente estructurado. ¿Por qué no está funcionando o por qué está fallando? Y es que aquí en México hay un factor todavía más importante, que es con quién va a hablar exactamente, de qué sector va a hablar. Es muy diferente la idiosincrasia que hay según qué sector, según qué tipo de cargos o según qué tipo de posición va a tener conversaciones. Como te decía, en España esas características básicas a un muy buen comercial le valen para hablar casi con cualquier interlocutor, del perfil que sea, del sector que sea y del tipo de cargo que sea. Aquí no, aquí es muy importante que se ajusten y que tengan un entendimiento cercano y ¿cómo decirte? Que tengan una idiosincrasia similar entre ellos. Y eso si lo consigues, si consigues que en un país como estos consigues encontrar a la persona que encaje con el cliente correcto, yo creo que es donde tienes el éxito. Y bueno, tú has abierto más países, ¿no? Estás abriendo otros países en América. ¿Hay algún factor que te haya sorprendido en algún país que no tuvieras para nada en el radar? Donde sea, ¿eh? No importa el país, que digas, ostras, miras, que por ejemplo en este país cuando empecé a abrir mercado, empecé a contratar las primeras personas relacionadas con la fuerza comercial, realmente aquí veo un elemento adicional de sorpresa. Pues mira, a ver, no quiero entrar en estereotipos, pero sí, por supuesto, no es lo mismo un país que otro, ni dentro de América, ni dentro de países parecidos. Quiero decir, voy a intentar separar. Estados Unidos obviamente no es parecido, es hasta otro idioma parecido, te podría decir, a México, ok. Pero si quieres comparar países de Latinoamérica con el mismo idioma, el español, vamos a hablar de Perú, Colombia y México. Entre esos tres países, donde nosotros tenemos presencia en los tres países, en esos tres países las personas y los perfiles también son diferentes. Y no quiero entrar mucho en estereotipos porque se puede malinterpretar, o no quiero ir a estereotipos generales porque yo creo que un estereotipo lo que hace es ocultarte toda la profundidad que hay detrás y todo el fondo. Pero sí te podría decir que a lo mejor en Colombia se requiere que las personas tengan un perfil técnico mucho más importante, porque allí siento que la confianza parte mucho del conocimiento. Siento que en Colombia confían mucho en la gente que sabe. Eso es un tema de Colombia. Creo que en Perú es un tema, o sea, el conocimiento lo dan por hecho, se centra mucho en la confianza, en la cercanía de la persona. No sé si me explico, en la manera en la que esa persona se aproxima, en el entorno, o sea, se fija mucho, más que en el conocimiento técnico, en como tu historia. No sé si me explico, como en la historia, en qué otros lugares estás, con qué otras personas estás. O sea, confía mucho en tu entorno, no solo en ti como persona solo y en tu conocimiento, sino que necesitan conocer cuál es tu historia, qué has hecho, cómo lo has hecho, que la gente hable de ti. Eso que dirás, bueno, eso pasa en todos los países. Allí se da una importancia todavía mucho mayor. Y luego en México, yo creo que la clave de México es la confianza. Si hay alguien que es capaz de demostrarle a otra persona que es de confianza, en México eso se aprecia mucho. Creo que lo más importante en México es nunca fallarle a nadie, nunca. El conocimiento técnico es muy importante, las referencias o tu entorno es importante, pero creo que en México lo que más se valora es la confianza, que además se gana con el tiempo, ¿eh? México, eso para mí es lo más valioso. Entonces, son tres países que parece que son parecidos, pero la misma persona en un país te la llevas a otro país y no es lo mismo, porque empieza a esforzarse en ganarse al cliente en base a confianza, pero ahí el cliente está esperando conocimiento técnico. Y aunque lo tenga, la forma de hablar ya cambia totalmente las conversaciones. ¿Okay? Eso si te puedo poner ejemplos,
Lo haría así sin entrar en estereotipos. Perfecto. Vamos a hablar ahora de tus experiencias en abrir países, ¿no? En las diferentes fórmulas que has experimentado, cuáles te han funcionado, cuáles no. O sea, creo que esto pasa mucho cuando, sobre todo una persona como tú, ¿no? Que uno de sus roles es precisamente abrir mercado, ¿no? Y aunque seamos países pues, de habla hispana, hay también estas diferencias. ¿Qué habéis probado a nivel de abrir mercados y qué es lo que te ha funcionado y qué es lo que no te ha? Pues buena pregunta. Hemos probado de todo. Yo considero que tenemos 3 tipos de aproximación de apertura de mercado. La primera, llamémosle así, que es inorgánica, que es comprar, invertir o hacer un desembolso fuerte en un país para de ahí, con algo que ya existía, empezar a crecerlo. Esa a mí no me gusta y no me parece muy buena y no la recomiendo. ¿Por qué? Porque salvo que encuentres una compra muy exacta y muy perfecta, o que compres algo que tienes muy claro específicamente lo que estás comprando y lo que buscas, y más en nuestro sector. Recuerda que nosotros somos una empresa de ciberseguridad, donde la tecnología, la confianza y todo eso es muy, muy importante. Compras una empresa y esa empresa es una empresa que trae una historia y tiene una cantidad de trabajadores que lleva mucho tiempo trabajando de una forma, y de pronto llega una empresa de fuera, les compra y a partir de ahora empieza a decirles cuáles son las nuevas maneras de trabajar. Y yo considero que es mucho más complicado transformar a una empresa que generar un grupo de gente con un objetivo conjunto y empezar a impulsarlos desde cero. Eso por un lado. Y por otro lado, igual que en el factor humano, lo que comentaba antes, como te equivoques a la hora de contratar a una persona o como te equivoques a la hora de comprar una empresa, el fallo es grave, es estrepitoso y te hace perder mucho tiempo para crecer en ese país. La segunda opción es crecimiento orgánico. Esa es la que menos probabilidad de fallo tiene, pero es la que más lenta va a funcionar. Esa es a través de contactos que tengas de otros países, a través de ciertas relaciones, abres oficinas en el país, tocas base, empiezas poco a poco, contratas los perfiles básicos para comenzar y empiezas a crear y a crecer y a crecer y a crecer año tras año. Es lento, pero es raro que te equivoques ahí. Solo tienes que ser constante y mantenerte hasta que vayas teniendo un tamaño relativamente grande. Los crecimientos de ahí no son de grandes porcentajes, pero definitivamente nunca dejas de crecer. Eso lo juntas en varios países y es donde consigues buenos crecimientos de varios dígitos. Y luego, por último, la tercera opción es asociarte, buscar socios. Pero eso tiene riesgo. O sea, buscar socios es un gran éxito si seleccionas al socio correcto, pero puede ser un fracaso si seleccionas al socio incorrecto. Y sobre todo porque si seleccionas al socio incorrecto te puede afectar a tu imagen. ¿Okay? Y también tienes que entender qué aportas tú en esa sociedad y qué aporta tu socio. Normalmente nosotros tenemos que aportar el core, lo fuerte del trabajo. Nuestro socio va a aportar relaciones, regulación local, pues eso, networking, algunas cosas de ese estilo, pero el seguimiento todo lo vas a tener que hacer tú. Entonces, si entiendes bien cuáles son tus roles y encuentras al socio correcto, puede que tengas éxito, pero también tiene sus riesgos. En cada país hemos probado unas cosas diferentes y pues en unos han funcionado unas y en otros. Bueno, entonces, la pregunta importante, ¿cómo localizas a estos socios potenciales? Pues mira, Aunque deban pasar por un proceso como de selección, ¿no? Pero ¿cómo los identificas? al principio lo haces como intentando buscar. Yo me acuerdo hace muchos, muchos años que fui ahora estoy en América, pero hace muchos, muchos años me acuerdo que empecé a intentar abrir otros mercados como era Sudáfrica. Y me acuerdo que me pasé 3 meses estudiando el país, luego me fui para allá varias semanas y empecé a visitar a todos los partners y hablar con ellos. Y bueno, abrimos Sudáfrica de alguna manera y lo intentamos ahí en Sudáfrica. El trabajo fue difícil, pero te diría que no fue el camino correcto. Ese no fue el camino correcto. ¿Por qué? Porque a través de información de Internet, a través de tal, puedes tener una idea de ellos. Luego vas y hablas y te cuentan una película.
pero la mejor manera es verlos en vivo y directo y trabajando en ellos. Con lo cual, pudiera ser que la mejor combinación sea intentar tú abrir orgánicamente un país, empezar a conocer el mercado, empezar a hablar con unos y con otros. Tú ya tienes un pie un poco en el país y ya que estás viendo quiénes son los players importantes y los estás viendo jugar, es ahí cuando dices, ese es el bueno. Y entonces ahí, si quieres crecer más rápido que lo que el crecimiento orgánico te da, es cuando puedes empezar a hacer asociación. Antes de seguir con nuestro invitado, queremos saber más sobre ti. ¿Tienes alguna pregunta? ¿O necesitas ayuda con el marketing o las ventas de tu empresa? ¿O te gustaría venir como invitado a nuestro podcast? Puedes mandar un email a pau@inboundcycle.com o si no, no dudes en buscar y agregar a Pau Valdés en LinkedIn y escríbenos por ahí. Lo encontrarás todo en la descripción. Muy bien, vamos a cambiar de tema. Quería preguntarte sobre la IA. Vosotros sois una empresa que la utilizáis intensivamente para desarrollar producto. Y bien, una de las preguntas que estoy haciendo a los invitados es cómo ven, ¿no?, nuestro futuro laboral, el mercado, cómo va a afectar a las personas, cómo va a afectar a las compañías. ¿Cuál es tu visión? A ver, nosotros trabajamos con la inteligencia artificial de dos maneras. La primera es, la inteligencia artificial la metemos ya prácticamente en casi todos nuestros productos. La ciberseguridad o el tema de la operación de las grandes empresas necesita inteligencia artificial para dar un salto cualitativo mayor. Pues en todos nuestros productos, en toda nuestra oferta hay inteligencia artificial. Y creemos que eso es muy importante porque mejora mucho los resultados de nuestra tecnología. Y específicamente la pregunta que me haces es ¿cómo utilizamos nosotros la inteligencia artificial en el día a día de nuestra empresa y si eso tendrá impacto en el tema del futuro mercado laboral? Y yo aquí lo que te diría es, nosotros utilizamos desde hace muchos años, te diría intensivamente la inteligencia artificial para desarrollo de productos. Tenemos desarrolladores, de hecho, el core de nuestra empresa es nuestros desarrolladores. Lo que le han sentido a nuestra empresa son los desarrolladores. Yo creo que tenemos de los mejores del mundo. Los tenemos en nuestra empresa. Y ellos ahora utilizan inteligencia artificial. Su velocidad de desarrollo de productos ha crecido mucho. Los productos que desarrollamos son mucho más complejos ahora que antes. Y eso puede ser definitivamente por el uso de estas aplicaciones de inteligencia artificial que nos están ayudando muchísimo para desarrollarnos como empresa mucho más rápido. Y dirías, oye, ¿y esa inteligencia artificial está sustituyendo a tus desarrolladores? No, para nada. Al contrario. Como estamos teniendo más productos, estamos creciendo y, por tanto, constantemente estamos buscando más desarrolladores. Desarrolladores que además sean capaces de aprovecharse de esa inteligencia artificial para seguir creciendo y para seguir evolucionando. Ante el mercado que me preguntas, entiendo que te preocupa si la inteligencia artificial va a sustituir a todos los humanos y entonces todos los humanos se van a quedar sin trabajo o todas las personas se van a quedar sin trabajo y todo el trabajo lo van a acabar haciendo simplemente máquinas. Yo no lo creo. Yo creo que solo hay... Bueno, es que esto viene porque cuando estamos grabando justamente este podcast, hace un par o tres de días, Dario Amodei, ¿no?, que es el fundador de Anthropic, ha dicho que en el periodo de 3 a 5 años Estados Unidos va a tener un paro del 20% debido a la IA, ¿no? Bueno, no necesariamente es debido a la IA. Eso yo lo he escuchado muchas veces antes, predicciones parecidas. A ver, ¿dónde puedes tener más problemas de paro? ¿Por la IA o por el tema de coches autónomos, camiones autónomos? ¿O por el tema de la guerra comercial que está teniendo Estados Unidos con otros países? ¿O porque China está atacando de alguna manera las industrias tradicionales de Estados Unidos? Llevarlo todo al tema de la IA es complicado. Yo lo que creo, o mi filosofía es la siguiente. Toda la vida han surgido herramientas nuevas, siempre han surgido herramientas nuevas. La aparición de herramientas nuevas crea cambios en el mercado, eso es normal. Yo creo que nadie debería preocuparse de eso. Lo primero que hay que hacer cuando sale una herramienta nueva es intentar aprovecharla tú. Yo creo que eso es lo importante. ¿Cómo aprovecho esa nueva herramienta para que mi trabajo sea mejor y más potente? Todos tenemos de alguna manera un trabajo que hacer. Si esas nuevas herramientas pueden ayudarnos a hacer mejor el trabajo, aprovechémoslo.
Y luego, lo siguiente es, los trabajos evolucionan y las personas cambian los perfiles de los trabajos que necesitan. Si antes tú necesitabas una persona cavando con palas y tenías a 15 personas, llegó una máquina y la máquina hacía el trabajo de 15 personas. Esas 15 personas no se fueron a su casa y se quedaron sin trabajo. Se pusieron a hacer otras cosas. En la misma obra, o enyesaban, o aprendieron a colocar ventanas, o cualquier otra cosa lo van haciendo. Yo creo que es un entorno natural, evolución constante en los puestos de trabajo. O aprovechas las herramientas o de alguna manera evolucionas un poco también puestos de trabajo. Pero de verdad yo no creo a la IA como sustitutiva, sino como amplificadora de resultados y aceleradora de trabajo. Así es como yo lo veo. Sí, sobre todo yo creo que donde sí que creo que hay una mayor preocupación es sobre todo en los perfiles junior, puesto que realmente la parte, ¿no? Por ejemplo, los despachos de abogados, ¿no? O sea, los despachos de abogados, y aparte yo ya lo he vivido y lo he visto en algunos de ellos, que realmente prácticamente la capa de juniors ya no se van a contratar o no se van a contratar tantos, ¿no? Por lo tanto, se puede dar. ¿Por qué? Porque el trabajo que hasta ahora hacían los juniors, por lo menos una parte, la hace muy bien la IA, ¿no? Entonces ahí se puede, y también en los programadores esto podría pasar. O sea, te pregunto mucho porque vosotros tenéis programadores y creo que es uno de los ámbitos en los que realmente la IA trabaja muy bien, ¿no? Entonces, de golpe que haya un gap en el que gente junior que entonces no va a vivir ese proceso de maduración y de llegar a cierto seniorship, ahí yo sí veo un riesgo. Entonces me gustaría saber cómo lo ves tú. A ver, nosotros necesitamos programadores. Necesitamos buenos programadores. Y además somos una empresa que crea talento. O sea, sí buscamos gente con mucho potencial y que crezca. Entonces, si me preguntas a mí, yo te diría, si alguien está preocupado y es muy bueno y tiene mucho potencial, que se acerque a nosotros porque constantemente estamos buscando ese talento. No es algo que me... Y le voy a decir, y cuando llegues, lo primero que te van a enseñar es a cómo hacer tu trabajo aprovechando inteligencia artificial. No lo veas como un riesgo, velo como una solución. Los abogados te dirían lo mismo. Un abogado lo que tiene que conseguir es los mejores resultados posibles para sus clientes, para sus empresas. Si la inteligencia artificial le va a ayudar a conseguir esos resultados y a menores costes, que la aprovechen. ¿Van a necesitar menos abogados junior o algo así? Pues puedes pensar que sí, pero los despachos de abogados son fundamentales. Utilizan herramientas de un tipo o herramientas de otro. Son fundamentales y siempre van a ser fundamentales. Entonces, si dejan de contratar abogados junior, pues yo creo que de alguna manera estarían limitando el futuro crecimiento de su empresa, porque el talento hay que desarrollarlo constantemente. Otra cosa que es muy diferente es que dejen de contratar a abogados junior para hacer tareas repetitivas que realmente no aportan un valor importante. Eso sí te lo compro. Pero oye, perdón, cuando nacieron los ordenadores, seguramente los despachos de abogados tenían a 30 personas escribiendo con máquinas o organizando hojas o uno que solo se dedicaba a archivar papeles. Esos ya no están. ¿Ha sido un trauma para alguien? Pues seguramente no. A lo mejor ese tiene ahora un trabajo mucho mejor. No lo sé. Tareas repetitivas, tareas que se puedan acelerar, van a desaparecer. Pero los abogados con estas nuevas herramientas van a ser extremadamente más exitosos, más eficientes y, por tanto, yo creo que mucho más productivos para sus empresas. Y a la gente la tienen que contratar, en mi opinión, siempre junior y crecerla. Es el éxito de toda empresa. El crecimiento de sus propios empleados, desde cero. Muy bien, Vences. Muchas gracias por este ratito temprano en Ciudad de México. Muchísimas gracias por compartir tus aprendizajes. Y bueno, la verdad es que he disfrutado mucho de este espacio y estás invitado siempre que quieras de vuelta. Pues no, gracias a ti, Pau. Decirte que he estado escuchando muchos de tus podcasts y la verdad es que me voy anotando notas, voy aprendiendo cosas de colegas, compañeros y la verdad muy útil. La verdad es, en muy pocos minutos yo he aprendido muchos puntos que me han hecho pensar. Así que enhorabuena por esto. Pues muchas gracias a ti también por compartir tus conocimientos. Hasta pronto. Cuídate. Chao.